Muy buenas compañeros del curso de proyecto de grado. En el siguiente video vamos a hacer la explicación detallada del sistema de funcionamiento de la solución implementada de la fase 4. Primero que todo, recordemos la definición del problema. Básicamente el problema que tenemos a continuación es que hay una empresa que tiene como actividad la importación de equipos biomédicos y suministros hospitalarios. Entonces, esta empresa tiene una bodega donde almacena los equipos médicos y se requiere contar con ciertas normas y con ciertas reglas que impone la ley colombiana. Estas incluyen eh, contar con un ambiente donde se controle cuando sea necesario aspectos como la iluminación, temperatura, humedad y ventilación. Y eh, que los dispositivos médicos deben ser almacenados en condiciones establecidas por el fabricante. Los dispositivos médicos o equipos biomédicos son aquellos equipos que están destinados a suplir o hacer tratamiento o hacer vigilancia de la salud humana a través de ciertos parámetros. Entonces, estamos hablando de equipos que están destinados al cuidado de la salud de las personas, por lo cual son equipos de vital importancia y hay que cuidarlos en todo aspecto. Entonces el problema que se presenta aquí es que la empresa que hace la importación de estos equipos biomédicos y los almacena necesita un certificado de acondicionamiento y almacenamiento para dispositivos médicos que pues los pide el INVIMA cumpliendo cierta normativa y ciertas consideraciones respecto a infraestructura, organización, documentación, administración y todo lo competente a un sistema de calidad efectivo. Y en tema de acondicionamiento de infraestructura, la empresa no cuenta con las condiciones óptimas y eso repercute de manera negativa en la calidad de los equipos. Entonces, en resumen, ese es el problema que se presenta. La justificación, bueno, pues obviamente pues la norma exige el cumplimiento de lo estipulado en el manual de requisitos y adicionalmente pues los equipos médicos están compuestos de múltiples materiales, los cuales se pueden degradar con, con una especie de ambiente no controlado. Este es un equipo biomédico, este es un ejemplo de un equipo biomédico. Es una máquina de anestesia la cual eh, tiene un ventilador mecánico que hace las funciones del sistema respiratorio de un paciente que está dormido o que está anestesiado para que puedan practicarse procedimientos quirúrgicos. Entonces, como vemos, tiene materiales de caucho, materiales que son fácilmente deteriorables por la humedad o por la alta temperatura. Tiene materiales de plástico, materiales con aleaciones metálicas, diferentes tipos de plástico. Como vemos, tiene pantallas, tiene muchos accesorios electrónicos, tiene incluso mangueras para el aire medicinal y el oxígeno. Esto es un vaporizador de gases anestésicos. Y pues básicamente este es un equipo de anestesia y está compuesto por múltiples materiales con condiciones especiales. Entonces, siguiendo con esto, estos equipos tienen una función muy básica que es soportar la vida de los pacientes. Entonces, nosotros como eh, profesionales de la electrónica tenemos que buscar una solución para brindar el mejor ambiente para estos equipos cuando estén almacenados antes de la venta, porque estos equipos, al ser importados, pasan un tiempo de 4 o 6 meses en bodega y ese tiempo de almacenamiento, si no es óptimo en sus condiciones, pues va a traer daños sobre los materiales. De hecho, hay empresas que incurren en gastos cuando van a comercializar un equipo que ya tienen en su bodega y al momento de entregarlo se dan cuenta en la revisión previa, se dan cuenta de que el equipo tiene fallas,
tiene escapes de aceite, daños de materiales plásticos, cristalización, las baterías no funcionan. Entonces son cosas que se pueden aminorar un poco o se pueden retrasar su daño si, si se emplea un buen sistema de acondicionamiento y de almacenamiento. Por experiencia propia, les puedo comentar que acá en la costa, lo que es la zona norte del país, es muy extraño o muy poco común que las empresas que se dedican a la comercialización tengan un sistema de temperatura implementado. Em, entonces, es un sistema que es innovador y ayudaría a la empresa a tener tecnologías que apoyen sus procesos. Este es el diseño en LabVIEW del sistema de control y de visualización de los parámetros que estamos mencionando ahorita, que es la humedad relativa y la temperatura. Entonces la idea es tener en LabVIEW un instrumento virtual que nos permita o que le permita al operario ver en tiempo real cómo están los parámetros de la humedad, de la temperatura, y a su vez llevar un historial de eventos, porque la ley colombiana exige que para aquellos equipos que estén, para aquellas empresas que se destinen a este tipo de acciones económicas, en su bodega mantengan un registro de al menos dos temperaturas diarias, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces el historial de eventos se hace muy importante porque así, tanto para auditorías externas como internas, se puede corroborar que la temperatura y la humedad está siendo controlada y se están guardando dichos datos para conocer si se pueden hacer estudios de trazabilidad más adelante para determinar qué zonas del año, qué épocas del año o qué épocas del día son más calurosas, más frías. Obviamente con el fin de tener información que te permita a ti tomar decisiones más gerenciales. También se tiene el sistema de alarmas visuales para los procesos que se estén realizando, como el activador de un extractor, de un ventilador, los indicadores de temperatura y de humedad. Este programa solamente se encarga de tomar los datos, visualizarlos y almacenarlos en un historial de eventos. Esta es una parte del sistema de control y visualización. Este sería solamente la etapa de visualización y registro. El sistema se comunica a través de un puerto de comunicaciones seriales con el programa Proteus, que es donde yo he simulado el sistema de acondicionamiento y adquisición de datos que se necesita para emplear el sistema a fondo. Este sistema de adquisición básicamente lo que usa es una configuración con amplificadores operacionales, los cuales, bueno, la etapa de acondicionamiento lo que hace es que, como nosotros estamos midiendo magnitudes físicas, lo tenemos que hacer con sensores. Estos voltajes de los sensores los adecua, o el cambio de tensión que se presenta a su salida, producto de la variación de los factores que están midiendo, de la variable que ellos miden, produce a su salida un voltaje. Pero ese voltaje no es un voltaje apropiado para la etapa de procesamiento. En este caso, la etapa de procesamiento la hemos tomado con un Arduino, que es uno de las microplacas que se encuentran en el mercado muy fácilmente y que son de las más versátiles para la implementación de pequeños proyectos o medianos proyectos de ingeniería para el control de etapas tanto de entrada como de salida. Entonces, el sistema de acondicionamiento, este sistema de adquisición y acondicionamiento, lo que hace es adecuarme el voltaje producto de la salida del sensor a un voltaje que sea fácilmente reconocible e interpretable por la etapa de procesamiento, que es la etapa del Arduino. Esta configuración es la no inversora para el amplificador operacional y los cálculos se realizan de acuerdo a la ganancia entre las dos resistencias y el voltaje máximo que se quiera manejar y el voltaje mínimo a la entrada. La alimentación es de 9 voltios.
el control de la ganancia se realiza mediante los cálculos necesarios. Acá en el proyecto, en el diseño, tengo implementado los cálculos matemáticos que se realizan para obtener el voltaje necesario. Acá se encuentra un poco más detallado, pero básicamente es una etapa muy importante para que el controlador convierta los valores de voltaje en un valor real de temperatura que está leyendo el TMP36. Entonces esta etapa es de vital importancia porque si aquí todo no queda bien o los valores no son una fiel representación de lo que está midiendo el sensor, pues el controlador te va a dar datos erróneos de temperatura. Entonces lo ideal es que esta etapa sea de mucho estudio y de mucha prueba para asegurar que las mediciones van a ser las reales. El Arduino ya se encarga de realizar el control de esa señal. Aquí las señales de entradas entran por el puerto A1 y A0. El controlador decide qué hacer con ellas de acuerdo al código implementado. Bueno, acá he simulado el sensor de humedad. Como el Arduino no tiene el sensor de humedad más adecuado, perdón, como el Proteus en su librería no tiene el sensor de humedad seleccionado, que es el más adecuado, pues yo he puesto un potenciómetro que va a simular los cambios de humedad, pero el sistema de acondicionamiento es el mismo, es este mismo sistema que se puede repetir porque es muy estable para sensores y para aquellos voltajes que presentan variaciones de manera lineal. Entonces estos voltajes van a ser fácilmente controlables con el sistema de acondicionamiento. Entonces las entradas las tenemos acá y las salidas son los actuadores que emplea el sistema, que es un sistema de ventilación y un sistema de extractor de calor para control de humedad y temperatura. También tenemos una terminal virtual para la visualización de los datos que se están enviando en tiempo real y una simulación de un puerto serial conectado al Arduino para el envío de datos a través de cable serial. Este se puede configurar para trabajar con un puerto específico del computador y lo único que hay que implementarle es la frecuencia o la tasa de audios a los cuales va a ser el envío de los datos. Una vez se tiene eso, lo siguiente es cargar un programa al Arduino para que cambie los valores de voltaje a un valor de temperatura y sobre ellos decida qué acción va a realizar con los controladores. Entonces para ello usamos el software de Arduino que sirve para compilar los programas y hacer o cargar estos programas en el controlador del Arduino de la placa, ya sea físico o virtual. Entonces en este punto el código se detalla. Aquí primero pues detallamos las entradas y las salidas, las que van a ser variables de entrada, variables de salida. Los datos de punto flotante, ya que vamos a estar trabajando con valores que van a estar cambiando en el tiempo y son eventos tras eventos, es una acción que está repitiéndose siempre. Aquí creamos un par de variables para almacenar los valores de manera temporal, para hacer los cálculos. Se abre la comunicación del puerto serial, se define las variables que son de entrada y las variables de salida, y aquí ya viene digamos la esencia del programa, que es el ciclo que se repite de manera indefinida hasta que se cancele la simulación. Aquí lo que hacemos es que los valores que tenemos en las entradas son leídos y son convertidos a una expresión o a un valor que podamos entender como temperatura. Entonces para hacer el cambio de temperatura, pues tomamos el valor cargado en value1, que es la selección del sensor de humedad. Sabemos que aquí lo que tenemos que hacer es la variación de los cambios, las fórmulas que nos permitan expresar los valores en un factor de cambio, de acuerdo al cambio de voltaje. Entonces una vez que tengamos esto, con los ciclos if, que aquí tenemos definidos, podemos decirle al Arduino
¿qué hacer con respecto a estos controladores? Si nosotros llegamos a presentar un evento donde la temperatura supera los 30 grados centígrados, pues el motor pasa a un estado alto. Quiere decir que por aquí sale una señal y esa señal me va a accionar el relé, un relé de 5 voltios porque la salida es de 5 voltios, y con esa salida de 5 voltios, al activar ese relé, yo puedo hacer control de un sistema de 110 voltios a un sistema de 5 voltios, de 12 voltios, y de esa manera me ahorro mucha carga eléctrica al sistema, solamente trabajo con bajos voltajes. Por eso yo he puesto acá los relés, para que simplemente se encarguen de activarse y permitir el paso de corriente para los actuadores. De igual forma, si la humedad es inferior a 30, pues lo que se va a hacer es que acá se va a activar el ventilador para que haya una circulación de aire que te permita bajar la concentración de la humedad del ambiente. Entonces básicamente esta es la otra parte del proyecto del sistema de control. Este programa que tenemos acá en Arduino, pues lo cargamos cuando ya se ha compilado. Acá podemos compilarlo. Vamos a dar cuenta que no tiene ningún error. Lo cargamos nuevamente y listo. Aquí tenemos ya todo listo para simular. Si lo hacemos, nos damos cuenta que está haciendo el envío de los datos de temperatura. Aquí tenemos 27 grados y tenemos una terminal virtual que envía 26.98 grados. Y temperatura, humedad, si yo varío el potenciómetro, pues los datos van a variar también. Aquí vemos el cambio de voltaje. Si vemos que lo que estábamos hablando sobre las variaciones de voltaje, este no es un voltaje fácil de manejar y es improbable que haya algún sistema de control que me permita identificar estos cambios de voltaje como un cambio de temperatura real. Entonces el sistema de acondicionamiento lo que hace es adecuar esa salida. Y así el Arduino, de acuerdo a las conversiones, me arroja un valor muy aproximado. Por ejemplo, aquí tenemos 20 y tenemos 19.97. Este es el sistema de adquisición de señales. Ahora, con los datos obtenidos, lo que hacemos es enviarlos por un puerto serial. Y aquí vemos lo que está saliendo de momento. La otra etapa consiste, ya que estamos haciendo simulación, consiste en un programa que me permita crear un par de puertos virtuales para simular la conexión que existe entre este programa y el LabVIEW. Entonces acá en LabVIEW, volviendo, selecciono el puerto de comunicación que está en configuración de par con el trabajado en Proteus. Aquí me aparece ya de inmediato que hay algo que está entrando o que está disponible para ser leído por este puerto. Lo selecciono. Entonces en el sistema de visualización, el operario lo que va a hacer es, antes de correr el programa, va a establecer cuáles son los rangos mínimos y máximos de temperatura. Acá tengo 80 para humedad y 40 como rango mínimo, y en temperatura tengo rango mínimo de 12 y rango máximo de 28. Recordemos también que las bajas temperaturas también pueden producir daños en los materiales que sean sensibles. Entonces, en este punto podemos empezar la simulación de nuestro programa. Entonces, como vemos, estamos recibiendo 19 grados de temperatura, 19.97. Bueno, acá toca cambiar la manera en que se trabajan porque está manejando decimales. Pueden poner enteros, perdón, se pueden poner números decimales, pero el dato que me representa la funcionalidad del sistema es esto que estoy recibiendo, que es lo que estoy manejando acá en Proteus. Variemos un poco, 25, y la humedad suba a 67. Entonces, volviendo al LabVIEW, vemos que esos son los datos que estoy leyendo yo en tiempo real.
25 y 67% de humedad relativa. Acá de manera gráfica lo podemos ver, 67, y también aquí. Son los datos leídos en tiempo real. Y el sistema de alarma me indica que todo está bien o que todo está mal de acuerdo a estos datos. Por lo menos si superamos los 30 grados y superamos una barrera de 80 acá, si ponemos un valor bastante alto, 83, vemos que las alarmas se activan, que nos indica obviamente pues que no son los valores adecuados. Además tenemos los cambios de estado en los controladores. Acá vemos que el extractor está activo, entonces el sistema está funcionando correctamente y no está presentando ninguna modificación ni ningún cambio. Si el sistema representa cambios dentro de los sensores, pues se va a ver manifestado en el cambio que vemos acá en LabVIEW. Obviamente aquí también se tiene un historial de eventos en los cuales se registra. Como les he dicho anteriormente, para la normatividad colombiana es muy importante mantener estos datos en un historial donde puedan ser estudiados cuando se necesite. Solamente pues queda explicar de LabVIEW. Aquí tenemos un registro de eventos que nos dice cuántos eventos se están presentando en el momento para guardarlos en un archivo de texto. Entonces yo cancelo aquí, paro la simulación del programa y verifico en mi archivo de texto que los datos se están guardando. Entonces si vemos, aquí tenemos los datos que me manda el LabVIEW. Volvemos nuevamente a simular. Paremos un momento aquí. Listo. Ahí está empezando nuevamente. Solamente queda explicar acá lo que es el diagrama de bloques, cómo funciona la recepción de los datos. Para ello utilizamos las herramientas de Visa, en las cuales se puede configurar un puerto serial y hacer la captura de eventos que se están presentando de manera secuencial a través del puerto previamente seleccionado. Aquí lo que hacemos es seleccionar los audios de comunicación en el Visa Event. Este es el Visa Event. Lo que hacemos es seleccionar qué tipo de datos es el que está llegando por este puerto serial. Aquí yo he puesto pues obviamente una serie de caracteres que entran a través del puerto que yo elija y que van a pasar a ser parte del programa. Aquí tenemos el Visa descartar eventos, porque como trabajamos con datos que van cambiando en el tiempo, tenemos que tomar uno de los datos, descartarlo una vez se haya procesado y seguir con el siguiente dato. Para eso es esta función. Entonces acá, siguiendo en el ciclo while que hemos definido aquí, tenemos un Visa wait on event. Aquí lo que hacemos es que transcurrido un tiempo del cual yo configuro aquí como milisegundos, o sea un segundo, cuando el dato llegue, esperamos un segundo por el siguiente dato para que le dé tiempo al sistema de procesar ese dato y representarlo gráficamente y pues hacer los demás procesos que están acá dentro del while, antes de que llegue el otro dato y pues se me acumulen los datos de manera que yo no pueda manejarlos bien. Para eso es este wait. Tenemos el Visa read, que ya aquí lo que hace es definir cuántos bits o sea, la señal que está llegando a través del puerto, que son series de caracteres, cuántos bits representan. Como sabemos, son dos números los que estamos enviando a través de Proteus, entonces van a ser 16 bits. Para eso es este Visa read. Tenemos un visualizador que es datos recibidos, y aquí lo que hacemos ya es con el spreadsheet string into array, lo que hacemos es darle formato a esos datos que están llegando. Definimos si son de puntos flotantes, si son datos decimales, son datos enteros. Delimitamos, utilizamos un delimitador, que en este caso es el punto y coma,
para que el sistema sepa cuándo empieza un dato y cuándo empieza el otro. Luego, pues simplemente lo llevamos a un index array para que me haga una matriz de datos por separado y que puedan ser representados en los visualizadores de temperatura y de humedad. Acá luego, pues esto hace parte del sistema de visualización del X. Aquí lo que se hace es que los datos son interpretados para las alarmas. Definimos cuándo va a ser accionada una alarma a la otra dependiendo de una comparación de valores. Básicamente aquí se decide cuándo se activa uno u otro. Siguiendo con el programa, tenemos en la tabla, para realizar la tabla, debemos crear ciertas funciones. Por ejemplo, este get day o tiempo. Aquí con esto tomamos, si lo decidimos, tomamos el tiempo, que sería este de acá abajo, o tomamos la fecha. ¿Para qué? Para llevarlas a la tabla, porque los datos solos almacenados en columnas no nos dicen mucho. Tenemos que agregarle las columnas de tiempo para hacer un registro de ellos mismos. Entonces para eso creamos los shift register. Aquí tenemos para manejar datos secuenciales. Los ordenamos en una matriz, en un array, y lo llevamos hacia la función build array. Aquí lo que hacemos es lo mismo con la temperatura y la humedad. Los datos de acá son metidos en un array para que luego pasen a un historial de eventos que lo represente mediante una tabla, y para eso pues usamos todas estas funciones. Esta función es transpose, porque una vez se haga la matriz pues nos la organiza en filas, pero es mucho más fácil entender los datos de manera que se vea en columnas. Entonces para eso es esta función. Esto acá abajo pues se trata simplemente de obtener los datos en la tabla. Ya teniendo eso, lo que hacemos es definir el sistema que vamos a usar para guardar los datos. Yo he seleccionado la función write to spreadsheet file, la cual me va a guardar en un archivo de texto que yo defina mediante la ruta que aquí tengo. Me guarda los datos que yo estoy leyendo en tiempo real y los cancela o para la lectura una vez yo presione el botón de stop. Entonces cuando el sistema se cierra, cuando yo presiono stop, pues lo que hace acá el visa es que se cierra el evento, o se cierra la lectura de datos con el visa close, y así se cierra el puerto de comunicaciones de momento hasta que nuevamente se vuelva a simular el proyecto. Entonces vamos nuevamente a simular y vemos que estamos haciendo nuevamente la simulación del sistema de control en tiempo real de manera efectiva. Acá tenemos 22 grados con 26% de humedad relativa, que es bastante bajo. Démosle un momento al sistema que reconozca los cambios. Bueno, otra cosa respecto acá al diagrama de bloques, existen muchas formas de hacer esta nueva lectura de datos. Se pueden usar diferentes herramientas que LabVIEW posee, pero básicamente este bloque que tenemos aquí de comunicación a través de recurso de visa es muy importante porque nos permite trabajar con grandes cantidades de datos que pueden ser fácilmente programadas con diferentes tipos de datos, y que nos va a permitir aprovechar el tipo de comunicación que sea mucho más eficiente y inclusive mucho más económica para la resolución de un problema de ingeniería como lo es el puerto serial. Entonces también representa un sistema que es de bajo costo para la solución del problema planteado. Entonces es también un punto adicional para la elección del sistema, para justificarlo de más
pues no creo que falte más nada para la explicación del proyecto. Básicamente este es el sistema que yo he propuesto con el sistema de adquisición de datos y el sistema de visualización, todo soportado pues por Arduino y por LabVIEW, para que el sistema cuente con una etapa bastante efectiva y sencilla. Aquí es importante que los sistemas sean sencillos, y un sistema que sea fácil de fácil entendimiento, que sea intuitivo y se pueda entender de manera muy fácil para el operador, que solamente baste pues con ver la pantalla y sepamos cómo está nuestra bodega de almacenamiento. Y el sistema de control que hemos diseñado acá, el de adquisición de datos, consta también de elementos electrónicos, de componentes electrónicos que son muy baratos, son económicos y la vida útil de ellos pues es mediana. Quizás lo más caro por allí sea la placa Arduino o los sensores de temperatura y humedad, pero el sistema es bastante básico, se puede hacer muy sencillo y con todas las protecciones eléctricas para que funcione de manera correcta. Entonces, básicamente este es el video explicativo de la propuesta que he seleccionado para la fase 4 del curso de proyecto grado. Saludos a todos.